Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos los que estamos aquí presentes. Hoy es domingo, día del Señor, febrero 24 del 2019. Vamos a empezar nuestra reunión hoy. Vamos a leer el Credo de los Apóstoles. Ah, dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia universal, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Vamos a hacer una oración en este momento. Celestial, gracias por esta mañana. Venimos a ti para adorarte y escuchar tu palabra también. Tu presencia esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Salmo 39 del 1 al 5. Salmos 39 del 1 al 5 dice así. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí, callé, guardé silencio, aún busca, aún acerca de lo bueno, y se agravó en mi dolor, y ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua, Señor, hazme saber de mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán enfermo, cuán efímero soy. He aquí tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo, Selah. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 2, que es nuestro texto de hoy en día. Romanos capítulo 2. Y vamos a leer el texto de hoy, que está en Romanos 2, del 5 al 11. Romanos 2, del 5 al 11. Ok, Romanos 2, del 5 al 11 dice, mm, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación,
habrá tribulación, angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz a todos, para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Muy bien, entonces vamos a hacer la oración para pasar a la exposición de la palabra de Dios y oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Y que tu palabra sea entendida, que llegue a muchas personas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a exponer la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Empezamos la semana pasada y dijimos que capítulo 2 se enfoca en cuando Pablo se dirige a los judíos, a los que guardan la ley, en donde ellos usan la ley para señalar los pecados de los gentiles. Pablo dice que, si bien es cierto, la Biblia condena las prácticas que ellos señalan, ellos también hacen lo mismo, por lo tanto, ellos también están condenados, se condenan a ellos mismos. Y si se condenan a ellos mismos, ellos tampoco van a escapar el juicio de Dios. Y luego hace la pregunta, el versículo 4, donde dice que tienes en poco o menosprecias tú las riquezas de la benignidad, la paciencia, longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso hemos visto durante toda la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Vemos como el pueblo judío siempre se ha rebelado contra Dios desde su creación como nación. Los hebreos han sido rebeldes, dados a la idolatría. Esa fue la razón por la cual Dios los entregó a naciones como Babilonia, Asiria, y sufrieron muchas derrotas. Pero en todo eso, cuando se arrepentían Dios, y a pesar de los juicios, Dios los perdonó por su misericordia. Por eso dice, ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces vemos desde el principio que la salvación no fue porque ellos guardaron la ley, sino por la misericordia de Dios, lo que nosotros podemos decir por la gracia de Dios. Luego, de ahí, Pablo en el versículo 5 dice, pero. Entonces ahí entra Pablo a la otra cláusula en el mismo versículo que está de la carta, y dice, pero por tu dureza se está refiriendo a los judíos, y por tu corazón no arrepentido. Ok, vamos a ver aquí. No, hay una conjunción donde dice, pero a causa de la dureza y de tu corazón duro y no arrepentido. Entonces aquí Pablo está señalando a la condición espiritual del hebreo, del judío. Pablo dice,
a causa de que tu vida, tu corazón está duro en relación a Dios y en relación al mismo Dios no estás arrepentido a causa de eso. No, tú estás atesorando, quiere decir, estás acumulando para ti mismo ira. No, estás acumulando para ti mismo ira. O sea, eso es lo que está sucediendo en ese momento. Ante la ley de Dios, el judío está atesorando ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Y esa ira lo está atesorando en el día de la ira y la revelación del juicio de Dios. Ahora, bien interesante porque en nuestra Biblia dice para el día, no, dice en el día, pero la traducción está mejor en la versión de las Américas, porque dice, mas por causa de ti, de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Dureza puede ser corazón, terquedad también. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Mire cómo Pablo describe el juicio de Dios. Juicio de Dios para Pablo es descrito como día de ira y de revelación. Día de ira y de revelación. Entonces, en el día de ira y de revelación va a haber un despliegue de ira sobre el judío, porque tiene su condición, su corazón está no arrepentido, no está arrepentido. Es terco, ¿no? Lo opuesto a acumular la gracia de Dios. El judío está acumulando ira de Dios para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Y la Biblia dice que ese día va a ser un justo juicio de Dios, es lo que dice Pablo. Ah, Hay muchos pasajes en donde Pablo habla acerca de ese día. Y en ese caso, esta revelación está relacionado al día de la ira de Dios, ¿no? Entonces, y esto es a causa de su corazón terco y no arrepentido del judío. Y eso lo vemos durante toda la lectura cuando leemos el libro de los Hechos. Vamos a ver cómo la actitud del judío del tiempo de Pablo era de arrepentimiento, perdón, era de terquedad. No les gustó, no nunca aceptaron el Evangelio, el hecho de que se aplicara que Jesucristo es el Mesías y que se levantó de los muertos. Nunca. Ah, y Pablo dice que toda esa actitud hace que el judío vaya acumulando la ira de Dios para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Ten en mente eso, justo juicio de Dios, que es lo que Pablo está diciendo. Y esto es lo que los judíos mismos trajeron sobre sí mismos, por su actitud, por su rechazo al Mesías. Entonces, al rechazar al Mesías, al rechazar a Jesús y pensar de que la ley solamente les va a salvar o su descendencia, entonces es un engaño para ellos, porque la ley no salva. Ser descendiente de Abraham tampoco, porque todo eso va a ser juzgado, Dios juzgará en Jesucristo a todos los hombres. Y el justo juicio de Dios es el día en donde Dios va a castigar al malvado y todas esas cosas que está atesorando para ese día va a ser motivo para juicio de Dios sobre él. Y Pablo dice que será un justo juicio. Eso es interesante porque
el judío pensaba que por ser descendiente de Abraham, como cuando vemos en el diálogo entre Jesús y los judíos, ellos pensaban que estaban exentos de la ira de Dios. Pablo dice, no, su corazón de ustedes que es terco, esa es la naturaleza de ustedes. A causa de eso, están atesorando para ustedes mismos una ira, esa ira de Dios. O sea, en otras palabras, ustedes mismos son los actores de su propia destrucción, porque no están ustedes sometiéndose, reconociendo el Evangelio de Cristo. Luego en el versículo 6 dice, ¿quién dará a cada uno de acuerdo a las obras de él mismo? No, eso dice. ¿Quién dará a cada uno de acuerdo a las obras del mismo? Dicen las dos versiones, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Claro, quiere decir pagar significa restaurar, ¿no? Dar algo de retorno. Entonces, aquí estamos viendo una idea de, otra vez, de intercambio. Mientras los judíos acumulan para sí mismos ira de Dios para el día del justo juicio de Dios. Mientras ellos hacen eso, Dios en cambio va a pagar a cada uno, va a retornar, ¿no? Va a dar lo que corresponde a cada uno. Fíjense, lo que corresponde a cada uno. Dios no va a dar más, Dios no va a dar menos de lo que corresponde al hombre en el día de la angustia. Dios no va a dar más ni menos de lo que corresponde al hombre en el día de la angustia. Es lo que está diciendo ahí. Eso es como una forma de Pablo decir lo que va a pasar en ese día, en el justo juicio de Dios. En el justo juicio de Dios, Dios pagará a cada uno conforme, de acuerdo, lo que corresponde a las obras de cada uno. Y luego de ahí viene en versículos del 7 al 11, Pablo dice, hacen dos antítesis. La primera está en el versículo 7 y versículo 8. Dice, vida eterna a los que, perseverando en bien, hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjese, vida eterna a los que, perseverando en bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero hay una conjunción de contraste en versículo 8. Ira y enojo, contrario a lo que dice en el versículo 7, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué dice la versión de las Américas? Dice 7, a los que por la perseverancia, ¿no?, en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Eso es exactamente lo que dice el original. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, la vida eterna. En el versículo 8, el contraste, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, para ellos hay ira e indignación. Entonces, vemos aquí algo muy importante. Pablo hace un contraste entre aquellos que buscan la vida eterna y aquellos que hacen lo contrario y van a traer ira e indignación. La misma ira que Pablo habló en el versículo 5 en el día, en el justo juicio de Dios. ¿Quiénes son aquellos que en verdad perseveran en buenas obras? Son los que están en Cristo. Porque eso es lo que al final Pablo resume en su carta. Los que están en Cristo son aquellos que perseveran en hacer buenas obras. Entonces, ellos en los que perseveran en hacer buenas obras, que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.
En otras palabras, la vida eterna. En el justo juicio de Dios, cuando Dios venga, Dios les va a dar vida eterna, porque ese es el contexto, el justo juicio de Dios. En el justo juicio de Dios, vida eterna, no la ira de Dios. La vida eterna va a dar para aquellos que perseveran en hacer buenas obras, buscando el honor y la gloria. Esto es en el contexto judío. Pablo está hablando a ellos para que ellos entiendan lo que va a pasar en ese día. Una vez que Pablo establece eso, Pablo luego en el versículo 8 hace el contraste. Pero, dice, la conclusión de cosas, pero a aquellos que buscan su propia gloria, a los que son ambiciosos, ¿no? A los que les gusta pelear, contenciosos, y desobedecen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Solamente existe una verdad, la verdad, que es el Evangelio de Cristo. Entonces, rechazar el Evangelio de Cristo es rechazar la verdad. Los del versículo siguiente son aquellos que obedecen la verdad. Entonces tienen vida eterna porque obedecen al Evangelio de Cristo. Pero los del versículo 8 son los que rechazan la verdad, contenciosos, que desobedecen la verdad y sin embargo, esta gente que desobedece la verdad, sin embargo, son persuadidos a la injusticia, ¿no? Son persuadidos a hacer cosas injustas. Cuando dice obedecen a la injusticia, la palabra prácticamente sí, obedecen o son persuadidos a la injusticia. O sea, entre la verdad y la injusticia, entre la verdad y la injusticia, el otro grupo del versículo 8 prefieren obedecer, hacer, son persuadidos a hacer injustas, cosas injustas. Entonces, como están justamente ellos obedeciendo a la mentira, a la injusticia, para ellos viene la ira y la indignación del Señor, que dice en el versículo 5, dice, ira para el día de la ira. Entonces, los del versículo 5 son los del versículo 8. En el justo juicio de Dios va a haber dos juicios. Uno va a ser de vida eterna para los que perseveran en hacer el bien, esto es en Cristo. Y para los que rechazan la verdad del Evangelio y buscan la injusticia, para ellos va a ser ira de Dios para sus vidas. Esa es la primera antítesis, el primer contraste. Luego, en el versículo 9 y 10, hay otro contraste. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces ya aquí Pablo está expandiendo un poco más quiénes son los que van a recibir el juicio de Dios. Versículo 9 en la versión de las Américas dice, y habrá tribulación y angustia. No, habrá tribulación y angustia para toda alma humana. Y es exactamente lo que dice Pablo, alma humana, que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Ahora, esto es muy importante la forma como Pablo pone esta frase, porque empieza con tribulación y angustia. Tribulación tiene que ver con aflicción, ¿no? Tribulación tiene que ver con aflicción de lo que va a pasar en el día del juicio. Fíjese, no la tribulación en esta tierra, sino en el justo juicio de Dios. Luego dice, va a haber tribulación, que es angustia. Luego Pablo pone otra palabra en griego que quiere decir dificultad, ¿no? Gran aflicción. O sea, esas dos palabras implican lo que Pablo quiere decir, de que en en el justo juicio de Dios va a ser calamitoso, mucha angustia para aquellos, para cada alma. Pablo dice, psique antropo, psique, de donde viene la palabra psicología, se traduce como alma,
Cada alma humana se refiere a la persona en su totalidad, no al espíritu, a la cosa invisible. Recuerde que la palabra alma viviente implica la persona. Entonces, cada alma viviente en el día del juicio va a recibir angustia, dificultad, pero esa alma viviente son aquellos que continúan trabajando haciendo el mal. O sea, aquellos que viven haciendo el mal en desobediencia a la verdad de Dios. O sea, el estándar para saber cuando una persona hace algo malo, algo totalmente en contra de Dios, es en relación a su evangelio. Y dice, esto es para las dos, para ambos, para el judío primero, ¿no? Y también para el griego. Al judío primero y también al griego. Quiere decir para toda la humanidad. Para toda la humanidad, sin distinción de étnica. Por eso dice para uno, pero también para el otro. O sea, nadie se escapa, lo que está diciendo Pablo, nadie se escapa del juicio de Dios. Y luego viene la otra antítesis, dice, pero, eso es lo contrario, gloria y honor y paz. Gloria y honor y paz. Esto es lo contraste a lo que dice el versículo 9. Miren, gloria, honor y paz para cada uno que continúa haciendo el bien. Mire cómo va el contraste del 10 con el versículo 9. Hay un contraste, haciendo el bien. Al judío primeramente, también a los dos, y al griego. Quiere decir de que el justo juicio de Dios en el día de la ira de Dios no va a haber acepción de personas, que es justamente lo que dice en el versículo 11, porque Pablo termina esta sección diciendo, porque no hay parcialidad con Dios. O sea, Dios no favorece a un específico tipo o raza de personas sobre otra, ya sea judío o ya sea que sea bárbaro, gentil o no judío en su totalidad. Para Dios, ninguna raza es mejor, superior sobre otra. Desde el punto de vista moral, Dios juzga a las personas en relación al Evangelio de Cristo. Entonces, en relación al Evangelio de Cristo, todos están iguales delante de Dios. El que rechaza el Evangelio de Cristo, el que no obedece a la verdad, el que obedece más bien a la injusticia, está atesorando ira para el día de la ira, para el día del justo juicio de Dios, pero también gloria, honor y vida eterna. Gloria, honor y vida eterna para los que están obedeciendo a la verdad, esto es Cristo. Entonces, en esas dos antítesis que está en el versículo 6, versículo 7, y luego versículo 7, versículo 8, y luego versículo 9 y versículo 10, Pablo está demostrando a los judíos que en el día de la ira, los judíos sabían que va a haber un día de la ira, Dios va a juzgar a los hombres de acuerdo a lo que ellos hacen, en relación al Evangelio de Cristo. No es salvación por obras, es todavía en relación al Evangelio de Cristo, porque los judíos rechazaron el Evangelio, poniéndose ellos mismos como que sus obras, que lo que ellos hacen son meritorias ante Dios. Y no es así. No es así. Ahora, por eso al final concluye en el versículo 11, porque en Dios no hay acepción de personas. O sea, en Dios no existe la discriminación en cuanto a lo que tiene que ver que una raza es mejor que otra. Porque en el justo juicio de Dios es como el hombre responde al Evangelio, a lo que va a determinar la ira de Dios o la vida eterna. Unos van a recibir todo el peso de la ira de Dios por sus malas obras, desobediencia a la verdad, no obedecieron a la verdad. Pero vida eterna aquellos que perseveran, ¿no? Aquellos que perseveran en la verdad, que siempre buscan el bien, gloria, honra e inmortalidad de Dios. Versículo 10 dice lo mismo, gloria, honra y paz al que hace lo bueno. Entonces estamos viendo cómo
esos tres términos, como Pablo utiliza esos términos para describir lo que va a recibir el que está en Cristo, y los otros, ira y enojo, tribulación y angustia para aquellos que van a rechazar el Evangelio o que rechazan el Evangelio. Y esto es tanto para judíos como para gentiles. Y la bendición de Dios para judíos y también como para gentiles. Lo que viene después del versículo 11, el versículo 12 en adelante, también es por qué. Es una conjunción de causa. Los que están sin ley. Entonces, eso después Pablo va a explicar que hasta el versículo 16, ¿no? Del 12 al 16. Esa parte lo vamos a estudiar la semana que viene. Entonces, es lo que va a complementar lo que Pablo dice hasta el versículo 11. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una oración para terminar esta exposición de la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu palabra haya sido clara en nosotros y bendícenos todo este día que es tu día para hacer obras dignas de arrepentimiento, porque este es tu día. Seguir estudiando la palabra, seguir aprendiendo, seguir haciendo y haciendo las cosas que te agradan a ti hoy, porque este es tu día, el día tuyo, Señor, para estar estudiando, meditando, orando, creciendo en el conocimiento tuyo y no distraernos en cosas mundanas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes hoy día y siempre. Amén.